traerlos a todos de todas. Ahora vamos a dar comienzo a la primera mesa central del 28 Congreso Nacional de Medicina General, el equipo de salud y Congreso Internacional de la Atención Primaria de la Salud. En este primer encuentro nos va a acompañar el doctor Jaime Brey. Jaime es médico de profesión, experto en epidemiología. Él dirige el foro de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, y justamente desde la perspectiva de la epidemiología crítica, hoy vamos a escuchar su ponencia respecto de las políticas públicas y el derecho a la salud. Bueno, la idea es que podamos escucharlo a Jaime. Después yo voy a hacer unas menciones sobre el posicionamiento de la Federación Argentina de Medicina General al respecto de las políticas públicas, y si da tiempo, porque la idea es cerrar alrededor de las 14, haremos alguna ronda de preguntas, pero posteriormente en el conversatorio que está previsto en el cronograma va a haber un espacio de mayor dinamismo para hacer el juego de la palabra con los asistentes y las inquietudes que puedan ir surgiendo. Así que bueno, le doy la palabra a Jaime. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar un saludo muy afectuoso a todas y todos ustedes. Para mí es un enorme privilegio, lo he dicho muchas veces, me parece que ustedes tienen acá en la Federación una de las experiencias más ricas e importantes de este esfuerzo latinoamericano por una construcción de un nuevo modelo, un nuevo pensamiento en salud. Tengo poco tiempo, no pretendo quedarme en el detalle de los puntos que están implícitos en mi presentación. Si alguna o alguno lo necesita, la presentación estará inmediatamente colgada en el observatorio nuestro de Salud, Ambiente y Sociedad, que pueden ustedes acceder a cualquier detalle de la presentación. Yo traigo acá, a más de este saludo afectuoso de mis compañeros y compañeras de la universidad, tenemos el área de salud, tenemos un doctorado en Salud, Ambiente y Sociedad, y traigo un saludo de todas y todos ellos, pero además traigo para ustedes un par de ideas o los objetivos que preferí que la enorme riqueza del pensamiento de ese gran argentino que es Juan Gelman me ayudara para decirles lo que sentí cuando estaba preparando estas reflexiones. La primera, cuando dice: narrando nuestra oscuridad se ve claramente la vida. ¿Y qué otra cosa es sino luchar por la salud en un mundo de la lógica de la muerte? La lógica de la muerte, una economía de la muerte que es la que nos rige y que condiciona todo lo exactamente contrario a lo que tenemos que hacer para construir la vida y la salud. Y lo segundo, dicho en la sabiduría de él, es la esperanza. Es un niño, dice él, ilegal, inocente, reparte sus volantes, anda contra la sombra. Esto es lo que vamos haciendo, buscando resquicios de vida, resquicios de equidad, resquicios de enseñoramiento de lo bueno del ser humano en medio de ese mundo de perversidad. Y por eso insistía yo hace algunos días con los compañeros de Santa Fe, diciéndoles que se me hace a veces como que quienes luchamos por la salud aparecemos como que si fuéramos un niño pequeño que quiere impulsar un pequeño barquito de papel que es la salud, la vida, contra la corriente de un gran río que es el río de la perversidad estructural, entronizada en formas de propiedad y de poder que son la negación de la salud y de la vida. Entonces, esto es lo que inspira mis reflexiones. Como les digo yo, no voy a entrarme en el elemento detallado de lo que son las políticas públicas, sino pensé más bien traerles 3 ejemplos que me permitan sostener algunos argumentos. 3 ejemplos que nos permitan entender cómo es importante replantearnos la categoría caso, los casos que manejamos nosotros, la casuística que enfrentamos y que conocemos y apoyamos todos los días en su lucha por la salud. Porque quisiera trabajar en dirección a cuestionar
individual, psicobiológica de la salud como ausencia de enfermedad, que es la que se nos ha impuesto y que no se resuelve, como algunos creen erradamente, con la definición aparentemente holística de la Organización Mundial de la Salud, cuando habla de que es el completo bienestar físico, mental y social y no apenas la ausencia de enfermedad. Pareciera ser que esto se resuelve en ese pensamiento, pero hablar del completo bienestar físico, mental y social sigue reforzando una perspectiva todavía de carácter individual, y el problema de la salud no es un fenómeno esencialmente individual ni perceptivo apenas, sino un proceso complejo, que es lo que quiero desarrollar en esta breve ponencia. La salud no comienza y se reproduce única y esencialmente en las personas. Y voy a empezar con un caso que es próximo a nuestra vida. El colega Mario, este Mario hipotético inventado, pero claro, los datos sobre los que voy a trabajar están basados en estudios que hemos hecho y que ahora cobran vigencia porque hay una lucha gremial importante en mi país. Se presenta a la consulta con cefalea persistente, fatiga crónica y desmotivación. ¿Qué es lo que sucede con el perfil de este Mario, que puede ser cualquiera de nosotros? Un residente, en este caso es un R2 de ginecobstetricia, de 34 años, casado, hijo de obrero industrial, vive de su sueldo, tiene una relación de dependencia de 4 personas con 3 menores de 5 años. ¿Cuál es el perfil básico de ese Mario que acudió a la consulta? Un ambiente psicolaboral regular, horas en turnos de los 3 últimos días, 44 horas a 14.7 por promedio por día, sometimiento en el trabajo a temperaturas extremas, humedad y falta de ventilación, sustancias irritantes, posturas forzadas, promedio de sueño diario de 4 horas, rara vez de ejercicio físico, con frecuencia come mal y de apuro, empezó a fumar más desde que inició el trabajo en el hospital, cambió de peso desde que empezó, tiene un índice de masa corporal de 26, tiene a su cargo 35 pacientes, maneja diariamente 5 casos quirúrgicos complicados en el caso del último turno, 3 pequeñas cirugías, 15 tomas de muestras, 20 historias clínicas de anamnesis prolongadas, 2 presentaciones de casos, alta carga laboral. ¿Qué encontramos en este Mario o en los Marios o en las Marías, puede ser también del hospital? Un índice de burnout, de mismatch emocional de 23, un índice de despersonalización de 10, un índice de masa de realización 1, el epistrés, que es un test que diseñé de estresores que aumenta de moderado a severo en el turno, un índice de sufrimiento mental de Goldberg que aumenta de moderado a severo igualmente, una dislipidemia, un cortisol anómalo, el cortisol que debiera hacer un descenso desde la hora inicial del comienzo del turno, debiera descender hacia el final del turno y luego hacia la etapa del reposo en el día. En el ciclo circadiano del cortisol se invierte, no se llega a invertir en esta población específica de la que estoy hablando, pero hay una curva de cortisol alterada, no me detengo en detalles, la manera como lo hemos hecho, pero en definitiva hay un enlentecimiento del descenso y hay un proceso de intermedio de cortisol, de anomalía en el cortisol en el 34% y un descenso lento en el 36%. Si hacemos un índice, un análisis de componentes principales con rotación de ejes, vamos a ver cómo se empaquetan las variables de los diferentes tipos de problemas que generan el problema de Mario. Entonces, recordamos los motivos de la consulta de él y retornemos ahora al caso de María. María me hace saltar a una realidad laboral diferente, pero con algunas comunalidades. Es una María que acude al motivo de consulta con angustia, dolor cervical y dorsolumbar, ardor y dolor abdominal y fatiga. Esta María hace parte de un grupo de trabajadoras de la floricultura, alguien de agroexportación de rosas, trabaja en post cosecha, el bus del recorrido diario para la empresa le recoge a las 4:45 de la mañana, extenuantes jornadas de alta exigencia de pie, cuotas de producción, 15 horas de extras semanales, 2 días de descanso al mes.
sufre por tener que dejar a su niño en casa encargado a un sobrino, le duelen las articulaciones y brazos al final del día. A más de las molestias indicadas, ella y sus compañeras experimentan condiciones altamente estresantes. En la floricultura, en las épocas de alta demanda de flores, se quintuplica la tasa de producción y eso se hace a expensas de las Marías o de los Marios de esa empresa. Pero abrámonos al mundo de María. El mundo de María es una comunidad donde hay enormes cantidades, toneladas, miles de toneladas de plásticos contaminados que tienen que ser recambiados de los invernaderos cada 18 meses, que significan un vector de transmisión de contaminación química enorme, pero además el propio plástico que contiene talatos que van a significar procesos de disrupción endocrina u otros problemas de ese tipo. Los restos de tallos de los follajes de las rosas contaminadas se regalan o se venden en camionadas a las comunidades y entran en la red alimentaria, en la cadena alimentaria, porque los animales van a consumir ese material verde contaminado con una variedad de agrotóxicos de alta peligrosidad. Los niños juegan en medio de esos agrotóxicos, es decir, la expansión de la floricultura agroindustrial que reemplaza los sistemas convencionales ancestrales de agricultura para la alimentación está significando cuestiones. Y cuando uno analiza el espacio geográfico y mira toda la cuenca, una de las cuencas floricultoras, aquí tienen ustedes un punto por cada pequeña empresa, son 140 empresas en la zona. Hemos hecho un estudio de muestreo de todos los sistemas hídricos alrededor de ese sistema y van a ver ustedes que hay residuos de plaguicidas y sedimentos que se reparten en todo el territorio y de alta peligrosidad. Entonces, uno mira además cómo comparativamente antes y después de la entrada de la floricultura, ustedes van a tener una comparación de antes y después, una pérdida de biomasa muy grave, un empobrecimiento enorme del territorio por esta agresiva tecnología que se aplica para la producción agroindustrial. Multiplicación enorme de los sistemas de exposición a agrotóxicos y a través de eso la vehiculización de problemas de cancerigenicidad, pérdida de inestabilidad genética, etcétera, etcétera. Seguimos abundando entonces en el mundo de María. Cuando estudiamos a estos compañeros, vamos a ir viendo que si bien no hay en muchas de las regiones procesos agudos de intoxicación por agrotóxicos, estamos viviendo una masificación de intoxicación crónica de baja intensidad, con una serie de consecuencias que muestran, por ejemplo, que los sistemas de control mediante acetilcolinesterasa son absolutamente inútiles porque eso no se activa sino en casos de intoxicación aguda, etc. Hemos estudiado los niños de las comunidades, el retardo neuromotriz de esa comunidad. Entonces, y finalmente cerremos, antes de hacernos una pregunta, con el caso de Jorge, paciente de dengue de una zona subtropical del Ecuador, una de las zonas de más alta producción de banano en el mundo. Y el dengue, en la visión convencional, es asumido como un problema vectorial donde hay factores de riesgo y están ligados al tema del virus, del mosquito transmisor, los criaderos del mosquito y la exposición de carácter personal. Este tipo de esquema lo que mira reduccionista y linealmente es la relación entre variables y el dengue, y estas variables son asumidas casi como la realidad que hay que cambiar, y entonces toda la lógica del sistema preventivo se orienta, en el mejor de los casos, muchas veces ni siquiera en eso, pero se orienta hacia esa realidad fragmentada, rota en pedazos, que no es nunca vista en su integralidad. Entonces, esas partes son apenas elementos aislados y descontextualizados de los procesos epidemiológicos que se desarrollan mediante un proceso. Pero miren lo que sucede en el caso del dengue. Aquí tienen ustedes la silueta de la ciudad de Machala, la ciudad importante de la zona bananera. Está rodeada por este mar inmenso de monocultivo agroexportador de banano, que es la zona amarilla, y está rodeada de toda esta zona inmensa de piscinas productoras de camarón, que son piscinas de cultivo de camarón. En un caso y en el otro estamos hablando de una transformación enorme, gigantesca del territorio, que se logra mediante un proceso de concentración de la propiedad de la tierra y de propiedad del agua y de propiedad de todo lo que significa la capacidad agraria de una zona muy verde. Noten ustedes en
departamentos de esa zona. Noten ustedes, entre 1994 y 2007, cómo esto que antes eran muchas propiedades pequeñas y medianas, ahora se ha comprado por un solo propietario, que seguramente es una empresa transnacional o que es algún mega capital nacional. Y ustedes dirán, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con el dengue? Obviamente sabemos que la producción de banano, como se hacía antes, es decir, en plena biodiversidad junto con otros productos, conservando la riqueza del suelo y respetando el metabolismo del agua sin usar agrotóxicos, ahora se ha convertido en un sistema agresivo de no solo acaparamiento y concentración de la propiedad de la tierra, sino de que hay un sistema en donde el suelo pelado es un suelo que aumenta el calentamiento climático y además se logra esa producción, esa productividad a través de una elevación del uso de agrotóxicos y de agua para que los disuelve de una manera masiva. Y entonces, ahí vemos cómo ese incremento de temperatura va a estar ligado a un aumento del ciclo de reproducción del vector y también de la tasa de velocidad de reproducción de cualquiera de las 4 cepas virales en el vector. Y va a estar ligada a una serie de fenómenos que van a explicar por qué razón en la ciudad de Machala se da una acumulación creciente de densidad del vector transmisor que está ligado a esta forma de metabolismo con la naturaleza que ha creado masivamente la producción agroexportadora. Yo sé que el Ecuador es territorialmente pequeño, pero en los inmensos territorios del Brasil y Argentina, este mismo tipo de fenómeno se da con otro tipo de producción de una manera todavía quizás inclusive más agresiva y más severa. Y entonces, noten cómo al estudiar inclusive el tipo de recipiente que se utiliza en los diferentes barrios por clase social de esa ciudad, los barrios que no tienen agua porque no hay la dotación son los barrios de invasión, los barrios de urbanización irregular, son aquellos que van a tener por obligación recipientes más grandes y por tanto superficies de reproducción y cría del vector de una manera mayor. Entonces, todos los procesos que forman el dengue son socialmente determinados: la transmisión, la exposición, la vulnerabilidad, la distribución, las políticas públicas con las que se reacciona o las que se plantea frente al fenómeno, la capacidad colectiva de afrontamiento, la relación con los ecosistemas. Todo ese conjunto de elementos no son variables, son procesos histórico-estructurales que si no se modifican, todos los correctivos que hagamos hacia el final del proceso son apenas paliativos que algo disminuirán la incidencia y la prevalencia del fenómeno, pero que no corrigen de fondo el tema. Y entonces uno se pregunta, ¿no hay que repensar toda la cuestión de la salud? ¿Dónde comienza y dónde termina la salud y el derecho de María, de Jorge, de Mario? ¿Es un problema simplemente la salud en cuanto momento en que empieza un trastorno de enfermedad de un individuo? ¿O es la salud un reto, un desafío, una complejidad que tiene que ser abarcada en todas las dimensiones que abarcan los 3 ejemplos que hemos citado? Por tanto, los programas, servicios y acciones de salud son como ese niño que empuja un barco de papel contracorriente en un inmenso río donde esa masa enorme de agua metafóricamente equivaldría a lo que es la generación, la determinación social masiva de problemas en la minería, en la agroindustria, en la industria urbana, en los sistemas de construcción urbana para la movilidad, etcétera, etcétera. Es decir, en la masividad de lo que nos afecta. Por tanto, la salud tiene que ser asumida como un proceso complejo, que es el juego entre un objeto de la realidad, el objeto salud complejo, que es sobre el cual actúan los sujetos, y eso lo hacen en un campo de plaza, en un campo de acción. En función de eso se han ido definiendo paradigmas, y el paradigma que nos tiene aprisionados es el paradigma biomédico, donde el objeto salud es el individuo enfermo, donde el concepto esencialmente es una cosmovisión esencialmente biologista, donde en el mejor de los casos se piensa que el problema es, se dice muy bien, es social. ¿Por qué? Porque hay un individuo que tiene variables o factores de riesgo sociales alrededor de él. Y esa maniobra que aparentemente corrige una visión holística, o logra una visión holística, es la
profesión. Y finalmente un campo de praxis donde domina obviamente la terapéutica individual. Entonces, en ese modelo también trabaja la vieja salud pública, porque todo lo que es evidencias, lo que se asume como evidencias, son apenas el pico del iceberg, y las cuestiones de la determinación que explican el por qué se dan esos fenómenos del mundo empírico observable es algo que queda o desconocido o trabajado en fracciones, como les decía yo, de estas llamadas factores causales o factores de riesgo. Y así miramos la realidad, y así miramos la tuberculosis, escindida en pedazos, y actuamos sobre pedazos. Nunca corregimos la realidad en sí misma, los procesos históricos-estructurales de la realidad, sino limamos asperezas, hacemos cosmética de los pedazos y logramos modificaciones en la variable Y, claro, y decimos, disminuyó en tanto, y entonces los goles del milenio, vamos a disminuir en tanto la mortalidad materna, vamos a disminuir tantos porcentajes de la mortalidad infantil, etcétera, etcétera, y nos sentimos felices, pero la realidad sigue empeorando, sigue deteriorándose en medio de la convalescencia supuesta de los índices. Entonces, no importa cuánto se sofistican las redes lineales de causas, sigue siendo una visión lineal, reduccionista y aplanada, donde nosotros hemos realizado desde la década del 70 en América Latina una serie de rupturas con el modelo de la vieja salud pública, de las viejas concepciones de investigación en salud. Hemos roto con el causalismo, hemos roto contra ese empirismo que aplana la realidad solo a las evidencias que se observan, hemos roto con un enfoque cuantitativista que cree que todo se resuelve con estadísticas, hemos roto con esta visión lineal de la realidad, y más adelante, ya desde los 80 y 90, rompimos con la visión antropocéntrica del mundo, donde creemos que el ser humano es el centro del universo, el centro de la Pachamama, de la Madre Tierra, y que a nombre de esa centralidad podemos hacer con ella lo que nos dé la gana y destruir los ecosistemas y la supervivencia de la vida. Hemos roto con la visión unicultural, dependiente, competitiva, un academicismo funcional y un reformismo. Entonces creemos que el modelo de determinantes sociales que propone la OMS desde el 2005 es la última versión de esa mentira. Porque el modelo de determinantes sociales, la forma como está estructurada, es simplemente un nuevo nombre para la vieja teoría de los factores de riesgo causal. Porque no podemos tratar los fenómenos de la estructura socioeconómica de la realidad, que son los que determinan y nos permitirían comprender en profundidad las comunidades de María, de Mario, de Jorge. No podemos tratarlos escindidas en factores y en pedazos, y entonces todos estos modelos lo que fueron es una mala copia, una copia mal entendida de las tesis latinoamericanas que desde la década del 70 las estuvimos publicando en diferentes escenarios de la producción científica latinoamericana. No me voy a quedar en la crítica al modelo de determinantes, ustedes podrán revisarla luego. Lo que estamos necesitando es construir una visión de la complejidad de la salud que nos permita actuar no solamente en los individuos, que finalmente serán aquellos en los cuales se expresará la situación en el orden individual con sus estilos de vida personales, sino entender sus grupos de procedencia, su clase social de procedencia, con sus modos de vivir típicos, estructurados, que a su vez dependen de las condiciones de la sociedad general, que son las que imponen la lógica. La lógica de todo lo que se organiza. Cuando escuchábamos a Jorge esta mañana hablar de la irracionalidad de los medicamentos, eso no es porque los seres humanos seamos estúpidos, eso es porque hay una lógica impuesta, que es la acumulación de capital, que es la que nos hace mirar al medicamento como una mercancía a vender y no como una herramienta de la vida. Entonces, cómo yo mire la salud, cómo yo mire todos los elementos que forman la salud, va a tener que ver con esta gran lógica de la sociedad que se llama acumulación de capital. Y esa acumulación económica lleva a modelos de política y de cultura y a formas de relación con la naturaleza que son los que aprisionan a la vida en una sociedad y la deterioran, la niegan y nos generan un producto final que lo recibimos en los hospitales o en los centros de salud. Y entonces la lucha por la salud no solamente es una lucha aquí en la atención médica de los individuos que ya enfermaron, es una lucha aquí de construcción de modos de vivir saludables, y es una lucha acá para construir soberanía, solidaridad y bioseguridad integral.
no estamos diciendo que hay que abandonar lo individual y lo asistencial para dedicarnos a lo otro. Estamos diciendo que hay que entrar en las tres dimensiones para dar cuenta integralmente de los procesos. Y entonces, hacer promoción de salud y hacer prevención de salud implica entrar en procesos tanto, en un caso, protectores como destructivos de todos los niveles de la vida, la sociedad en general, los modos de vida grupales, los estilos de vida individuales, para poder generar efectos en esta lucha entre la parte del fenotipo que se defiende, que tiene soportes y desarrolla, versus un fenotipo que está en proceso de fisiopatología. No podemos explicar la dialéctica de salud-enfermedad si no entendemos la gran dialéctica de la lucha de contrarios que se da en todas las dimensiones de la vida social, y donde eso no es un tema, eso nos lleva a la idea de que cualquiera de estas propuestas nos hablan de que la salud tiene que ser abordada intersectorialmente. No, la salud es la rectora de entender el proceso, de explicarlo y de conjuntarse, pero tiene que juntarse con los sectores agrícolas, con los sectores de la economía, con los sectores del ambiente, etc. Y esto, que suena a algo retórico, puede, de hecho, y se ha hecho y se lo hace en muchos espacios donde la lucha se da de una manera integral. Por tanto, lo que estamos aquí contrastando, compañeras y compañeros, es que la manera de entender la salud en cuanto objeto, como sujeto y práctica, va a variar. Si el modelo es el de la enfermedad individual, la lucha será solamente del profesional de la salud y generalmente del médico, y la práctica será meramente asistencial. O sea, tendremos aquí una práctica meramente asistencial. Si el proceso es, como diría la OMS, enfermedad más factores, entonces la lucha es profesionales y varios otros más, y la transformación sería prevención de factores. Si en cambio vamos a una visión integral, holística, que articule lo general, lo particular y lo singular, entonces iremos a una lucha en donde son varios sectores articulados del sector público, pero los sujetos sociales movilizados, los que necesitamos activar para un proceso de transformación global de los procesos general, particular y singular. En función de eso, y retomando el objeto del panel, la necesidad de renovar el espectro de la justiciabilidad es entonces inminente, porque todo el pensamiento sobre el derecho a la salud está muy girado al tema biomédico, o incluido por la noción del individuo enfermo y de los derechos que debieran asistir para que tenga un acceso en equidad, etcétera, etcétera, a la asistencia en salud, a los servicios de salud de carácter curativo. Cuestión que es absolutamente importante, nadie puede negarlo. Pero si miramos las cosas en un espectro completo, la María no solamente tendrá una respuesta a su derecho si le damos un acceso a un servicio público de alta calidad en todos los niveles que ella requiera para la asistencia, sino que María necesitará una movilización para transformar las condiciones de vida de su clase obrera en esa zona, y tendrá que haber una legislación profunda de restricción, de control de la locura, del salvajismo empresarial que destruye sus ecosistemas. Si no actuamos al unísono en las tres dimensiones, estamos solamente en la versión final de corregir el problema de María. Cuestión que para una especialidad como la de ustedes es vital. En absoluto estoy diciendo que el entrenamiento clínico quirúrgico que ustedes tienen y los servicios asistenciales que ustedes brindan son despreciables o no tienen importancia. Son vitales, pero hacer clínica sabiendo todo el conjunto del problema de María es diferente a hacer clínica ignorando el signo de María y tratándole como que fuera Jane. ¿Es verdad? Entonces ustedes tienen ahí que mirar una articulación completa para hacer inclusive buena clínica. Y en esa función, el derecho a la salud abarca más que el derecho a los bienes que facilizan una atención curativa adecuada. Si bien este es importante, se vincula a la vigencia de otros derechos del modo de vivir saludable. La determinación social de la salud como conocimiento del espectro del derecho es fundamental. En términos jurídicos, la teoría de la determinación social, en este caso ofrecida por la epidemiología crítica latinoamericana, es importante porque implica ampliar y profundizar la cobertura del derecho hacia elementos claves en asuntos que los especialistas estudian, como esas obligaciones que deben cumplirse, y en definitiva ampliar el campo de la justicia
soberanía, la solidaridad y la bioseguridad integral. Esos son 4 requisitos que deben estar en la base de cualquier articulado del derecho a la salud para una sociedad. Y esas 4 S, la sustentabilidad, la soberanía, la solidaridad y el modo de vivir saludable, bioseguro, debe cumplirse en todos los grandes momentos y espacios de la vida social, en el trabajo, en el espacio de la producción, en los espacios de consumo, el hogar y la movilidad, en el espacio de los soportes colectivos de la organización, en el espacio de la construcción de la subjetividad, de la identidad cultural y en los espacios de relación con la naturaleza. Yo no tengo tiempo este rato en construir una visión detallada de estas dimensiones, solo llego a plantearles y les invito a que si ustedes tienen interés podamos ofrecerles la literatura donde se desglosan estos aspectos, pero lo que yo planteo es que una discusión seria, robusta, realmente legítima y que permita una movilización social emancipadora tiene que construirse sobre una visión integral del derecho. Y ahí el papel de los sujetos se encuentra con una riqueza y a la vez con unas confusiones. Hay una confusión entre la noción de Estado y de gobierno. La noción de Estado es muy amplia, es general, implica el espacio del cual todos nosotros formamos parte, las relaciones de poder de nuestra sociedad. De ese Estado, de esa relación, de ese conjunto de relaciones de poder, forman parte el gobierno como aparato administrativo, las comunidades y la universidad pública. Todas somos parte del Estado. Y la pugna histórica es para que estas relaciones de poder del Estado, que pasan por los temas de propiedad, de capacidad de convocatoria, de construcción de identidad, de explicación de dominación de la tecnología y de la gestión, que son las dimensiones del poder, se orienten en función de la vida, en función de la conquista de las 4 S. Si es que la sociedad nuestra sigue como está ahora, y no hay excepción en América Latina, ni siquiera en los países que tienen un gobierno progresista, eso se ha corregido. Han habido atenuantes, han habido algunos paliativos, algo se ha hecho, no voy a negarlo, pero todavía sigue la lógica de la muerte, la lógica de la acumulación acelerada de capital, decidiendo cómo se usa el suelo, cómo se usa el agua, cómo se usa la tierra, qué aire respiramos en las ciudades, cómo se construyen los barrios, cómo se diseñan los hospitales, cómo se diseña todo el tema. Yo estoy ahora trabajando en el tema de alimentos. Es increíble el grado de perversidad que desarrollan grandes, gigantes monopolios como el de Monsanto en función del control absoluto de los factores de la vida. El land grabbing, el apropiarse de la mejor tierra del mundo, ya es un hecho en África, es un hecho hasta en Canadá, donde los grandes capitales chinos se están comprando las mejores tierras fértiles de Canadá. Es decir, no es cosa del sur, no es cosa del tercer mundo. Este es un problema de una perversidad estructural y global. Y esto está viniendo a tal gravedad que este momento, yo diría, ya no es de la hora de la justicia de clase. Esta es la hora de la supervivencia. Si nosotros dejamos que esta ceguera, que este aparato destructivo siga desarrollando a nombre del progreso, a nombre, incluso se dice en el caso de los alimentos, de alimentar a la humanidad, una humanidad que necesita soja transgénica o que necesita maíz transgénico. Pregúntenles a los mexicanos cómo les funcionó el Tratado de Libre Comercio para el maíz. La cuna del maíz ahora come tortilla con trigo, digamos, con maíz importado transgénico. Colombia, con su firma para subirse al carro de la historia, le dijeron a los colombianos: mi pueblo, el Ecuador, no cayó en la trampa. 3 presidentes cayeron y no se firmó el Tratado de Libre Comercio. Pues bien, ahora la zona de producción del arroz, la mejor zona de producción de arroz de Sudamérica, que está en la zona del Campo Verde, Colombia, acaba por decreto de la firma del tratado de tener que destruir toda la semilla que los campesinos de esa zona acumularon. Cientos de toneladas de la mejor semilla de arroz fue obligada a ser destruida con los bulldozers y el ejército porque estaba contra el tratado y había que comprarle arroz al preferente oferente del tratado, que es en este caso el productor norteamericano. ¿Qué tal irracionalidad de esta lógica que se ha impuesto?
Entonces, tenemos que juntarnos en los espacios progresivos del gobierno, la universidad pública y las comunidades conscientes y organizadas para generar una contramovimiento en todas las dimensiones del poder. Porque si no, nosotros no vamos a tener la posibilidad de construir salud. Y ahí creo yo que Carlos Matus tenía razón, en el sentido de que hay tres grandes requisitos. Yo no diría normativa, yo creo que hay tres requisitos histórico-estratégicos. Tenemos que tener un proyecto estratégico de articulación de los tres sujetos que he mencionado. Tenemos que tener los sujetos sociales afectados y los involucrados organizados en conjunción, y tenemos que tener conocimiento técnico científico duro y saber que cuando un Andrés Carrasco publica en Food Chemical los resultados de los efectos del glifosato sobre los embriones de anfibios, y esa revista deja por primera vez sin respuesta a estos reclamos de que nunca había una prueba dura, no había una prueba dura del efecto del glifosato, que es un producto verde, tiene franja verde. Bueno, sepan ustedes que, según la información internacional que he consultado, esa revista no volverá a publicar nunca más un artículo de Carrasco, porque ya fue comprada por Monsanto. Es decir, las evidencias, todos decimos políticas de salud basadas en evidencias. ¿Quién paga las revistas? ¿Quién controla las revistas que leemos para evidencias? Ni Lancet se libra. Lancet está este rato en jaque también. Revistas históricas de décadas de prestigio y de supuesta objetividad, ¿no es verdad? Es decir, estamos entrampados en un mundo en el cual la universidad pública tiene que jugar también su papel de un conocimiento científico crítico original, de la producción de los instrumentos técnicos que necesitamos para la lucha, de herramientas científico-técnicas para el control social, la veeduría y la rendición de cuentas, y de mecanismos de construcción intercultural del saber. Lo que yo he escuchado a varios de ustedes es fundamentalísimo, y ustedes que son especialistas, que están cerca de la comunidad, tienen que asumir ese desafío de respetar el saber popular, porque ahí hay mucho conocimiento duro. Jorge de mañana da un ejemplo de cómo ese conocimiento luego es apropiado y luego es mercantilizado y luego se lo comercia en contra de nuestros intereses. Todo eso es parte de un gran encuentro entre la epidemiología crítica y la clínica integral y las terapias integrativas. Nosotros no las llamamos, a las no alopáticas, no las llamamos alternativas. Son terapias integrativas donde está la acupuntura, donde están las terapias ancestrales indígenas, donde está la homeopatía, etc. Y también la alopatía realizada de manera adecuada. Hay un encuentro de los dos campos en producir un nuevo modelo, una nueva concepción, un nuevo paradigma de salud que implica reconstituir el objeto que miramos, el sujeto como lo piensa, y finalmente el elemento de... Y me tomo un diagrama de Rafael Pasarini, quien lamentablemente está este rato saliendo, cuando él decía que justamente hay un encuentro entre la medicina general, la medicina social y la salud colectiva. Y esto, yo creo, este tipo de mirada solo podía surgir de un especialista como ustedes, porque ustedes tienen todo el escenario el objeto se hace visible, ¿no es verdad? Y hay que construir esas integralidades, y creo que son elementos donde, le he dicho muchas veces a Adrián, tenemos que trabajar seriamente quienes trabajamos desde la epidemiología crítica, con quienes trabajan en la APS, con quienes trabajan una nueva visión de la clínica, porque en ese encuentro va a surgir una propuesta sólida latinoamericana que dé al traste con ese aparato de pseudo salud que ha sido montado para el interés de los grandes. Termino indicándoles que de noviembre 20 a noviembre 22 tenemos un encuentro internacional de posgrados en la Universidad en Quito sobre epidemiología crítica y gestión. Varios de ustedes están invitados, van a participar. Estamos contando con más de 150 investigadores de 15 países. Estará Isaac, estará Gómez Temporada ahí, justamente para discutir una agenda en esta misma línea que la que este encuentro
canso de repetir en muchos foros que la experiencia de la Federación Argentina es una de las experiencias más consistentes en el mundo de reformulación de la medicina clínica. Yo creo que ustedes tienen que tener esa conciencia plena de esa realidad para que ustedes asuman ese rol y ese liderazgo en América Latina. Yo me siento muy feliz y contento de saber que esas juventudes médicas argentinas están pensando saliéndose de ese molde perverso que nos ha impuesto una medicina para el lucro, una medicina para el enriquecimiento. Y por eso yo digo que hay que estrechar la colaboración sur-sur y tenemos que apoyarnos todos en construir no solamente la integración económico-comercial, como de mañana se decía, sino la integración plena de la lucha por la vida. Muchas gracias. Teníamos previsto recordar a dos personas que ya no están con nosotros y que han sido colaboradores eternos con la Federación Argentina de Medicina General y con el movimiento de Medicina General, una con una mayor trayectoria y mayor protagonismo y otra quizá con un perfil mucho más bajo, pero siempre colaborando con todo lo que tenía relación con el desarrollo de la capacitación de los residentes y en diferentes actividades de formación. En el primer caso, a Débora Ferrandini, en estos días se está cumpliendo un año de su fallecimiento. Y por otro lado, el profesor Juan Carlos Barberis, él desarrolló toda su experiencia en el Chaco, si bien se formó en la provincia de Córdoba, era un médico general, experto en salud pública, y fue una persona muy valiosa, de perfil muy bajo, muy valiosa para el desarrollo de la medicina general. Débora Ferrandini, bueno, ella fue de origen rosarino y muchos de ustedes la conocen, así que no vamos a andar en detalles. Al respecto del posicionamiento de la Federación Argentina de Medicina General, que casualmente este año cumple 28 años de existencia, yo quería hacer una reflexión al respecto de lo que aconteció en la década del 90 y paralelamente cuando el Estado Nacional y los Estados provinciales se retiraban del aseguramiento de los derechos de los ciudadanos en relación a las políticas imperantes en ese momento, que no fueron políticas desarrolladas en un gobierno dictatorial, al contrario, fueron las políticas que optó nuestro pueblo, creo, en ese sentido, porque sus ejecutores y planeadores fueron elegidos democráticamente. Pero paralelamente, cuando se vaticinaba la desaparición del movimiento de medicina general, hubo un grupo de compañeros que resistió esa desaparición y que por el contrario hizo que la organización se pusiera más fuerte, sobre todo en relación a la ampliación de sus integrantes y a una visión de la atención primaria de la salud desde la perspectiva del trabajo en equipo, desde la participación de los compañeros enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales y todos los otros que no eran médicos y que de alguna manera se constituyen y se constituían en aquel tiempo también como parte inherente al desarrollo del movimiento.
En esa década de los 90, cuando se produce el proceso de desregulación de obras sociales, la figura en este caso del médico general era muy tentada justamente para ser el achicador en el sistema de la seguridad social y por otro lado a nivel de los diferentes estados para ser los ejecutores de las políticas programáticas, haciendo un fuerte énfasis en el desarrollo de la visión focalizadora de la atención primaria de la salud, que como señalaba Jaime en una transparencia elaborada por el compañero Rafael, había una clara diferencia de cuando se trata de qué tipo de derecho a la salud, o en todo caso en relación a la enfermedad y a la ejecución de un programa, en relación a un reduccionismo de un problema de salud, atacando fuertemente a estos famosos factores de riesgo. Lamentablemente esta lógica sigue imperante hoy en muchos lugares de nuestro país y las políticas que se planean en esa relación cada vez se fortalecen, al menos desde lo que se propone para la gestión a nivel de las provincias, a nivel del interior del país, que son las lógicas de subsidiamiento de la demanda, la cual rompe un poco o se intenta romper con una tradición nuestra que ha sido justamente lo contrario, el subsidiamiento de la oferta y la accesibilidad universal, más allá de todas las diferencias que existen en relación a los diferentes subsectores que hoy financian la salud en nuestro país. En ese sentido, la Federación Argentina de Medicina General viene desarrollando estos congresos y por 28ª vez sin ningún tipo de financiamiento a partir de empresas que lucran con la salud, lo cual por supuesto que esto determinó que en algunos de los congresos los fondos que disponíamos impedían a lo mejor el encendido de un aire acondicionado en pleno noviembre. No es el hecho hoy aquí, pero hubo restricciones y obviamente que esas restricciones fueron tomadas con todo el placer de trabajar en un movimiento autogestivo, que no es lo mismo que la autogestión en términos económicos sanitarios. Entonces, la definición, o mejor dicho, la postura de nuestra federación, ustedes saben que la federación es una entidad que nuclea a diferentes asociaciones, por lo cual si hay algo que justamente se destaca en ese sentido es la enorme diversidad de cada uno de estas asociaciones que integran a la federación, la diversidad en todo sentido, e inclusive en la participación que hay hacia adentro de cada lugar provincial del equipo de salud, algo que, como señalaron ayer, justamente la federación viene convocando a todas las provincias que están federadas para empezar a modificar sus estatutos y transformarse en asociaciones de equipo de salud, no asociación médica, a los fines justamente desde lo dialéctico significa mucho no ser una asociación médica y sí ser una asociación o un grupo de trabajadores de la salud en una instancia superadora a la salud pública, pensada a la salud pública como una especialización de la medicina y vista en una fase posterior, por así decirlo, que puede ser la salud colectiva. Nuestra federación ha tenido momentos muy difíciles, momentos en los cuales parecía que era inminente su desaparición. Fuimos convocados por otras asociaciones o federaciones para ser parte de ellas, a condición obviamente de aceptar el financiamiento de las empresas que lucran con la salud para la organización de nuestros congresos, pero el haber mantenido esa independencia, yo no estoy hablando de cuestiones redentoriles ni mucho menos, pero justamente al poder mantener esa independencia, en el año 2001, en plena crisis, nuestra asociación pudo sostener un congreso que fue justamente en este mismo lugar. En el año 2001 el congreso de la federación se realizó en este lugar. Todo lo que aconteció y que tuvo una relación directa con el ejercicio, en este caso de la medicina general, pero no solo pensada de la experticia médica, sino también del aporte en este caso de los compañeros enfermeros, a
lo largo y a lo ancho del país tuvo un fuerte componente, y de hecho lo sigue teniendo, en relación a este trabajo sobre los factores de riesgo. Hoy por hoy existen diferentes programas que son financiados por créditos externos, que son tomados por la Nación y que son distribuidos en las provincias. Ustedes sabrán que en muchas provincias casi estos programas son los únicos niveles de gestión posible en la coyuntura mediante que cada realidad termina definiendo. En otras provincias no, entiendo que aquí en San Luis no es así tampoco, pero esta posibilidad de ser equipos específicamente adiestrados para el desarrollo y el abordaje de los específicos factores de riesgo, tal el hecho de los factores de riesgo cardiovasculares, reducidos estos al contexto exclusivo del daño que producen estos factores de riesgo y no visto en el conjunto y no problematizado, como señalaba Jaime, en función de la visión del estructuralismo o los condicionantes que hacen que las poblaciones se enfermen, se mueran en relación al modelo agrícola-ganadero de nuestro país, bueno, hace a la profundización de ese problema y no a una visión integral de la cuestión. Nuestra federación viene adhiriendo, de hecho, a las políticas públicas de salud que garantizan la universalidad, tanto desde la perspectiva de la accesibilidad a los servicios, considerando la salud como un derecho. Ustedes saben que hay una controversia muy importante en relación a lo que significa el derecho a la atención médica, que no es lo mismo que el derecho a la salud. Particularmente Alicia Stolkiner, por ejemplo, menciona que Argentina perdió una oportunidad histórica, que fue en el año 1994, cuando se realizó la última reforma constitucional, se realizó en la ciudad donde yo vivo, en Santa Fe, en la cual no se pudo definir y no se pudo asignarle el rango constitucional al derecho a la salud, sí a la atención médica, que a posteriori de lo que fue el desarrollo de la crisis del 2001 fue puesta en evidencia en modo muy intenso a partir del programa médico obligatorio y en segunda instancia con el programa médico obligatorio de emergencia, donde se garantizaban prácticas netamente asistenciales y obviamente en relación a la terapéutica. De ninguna manera esto significa hacer una negación de la necesidad de las prácticas terapéuticas. Por supuesto que los resultados serán de mayor satisfacción si se toman en cuenta el resto de los elementos que hacen a este tipo de problemas. Si bien hay una posibilidad que pueda a lo mejor proveer a algún ciudadano, es decir, que yo me acojo al derecho a la salud, existe un pacto que se llama el Pacto de San José de Costa Rica, al cual Argentina posteriormente adhiere, no recuerdo la fecha, pero que supuestamente ese pacto internacional garantizaría si uno en algún momento hace una solicitud en relación a eso o un planteamiento legal. Las políticas públicas de salud nosotros sostenemos que tienen que estar en manos del Estado, y en esta disquisición también que señaló Jaime respecto de qué es Estado y qué es gobierno, también es un dato a tenerlo en cuenta. El Estado hoy por hoy no es una entelequia, podemos ser todos como dicen algunos, obviamente que hay administradores de ese Estado, pero es el Estado el que tiene que garantizar ese derecho a la salud, en términos de como lo menciona el Pacto de San José de Costa Rica y no exclusivamente en relación a la atención médica y nada más. Esa participación en la toma de decisiones no puede estar ajena de la comunidad, y también, ergo, en medio de muchas discusiones en lo que son los encuentros de mesa directiva de la Federación, donde se plantean posicionamientos que tienen que ver con un pensamiento diferente a este modelo netamente representativo, democrático representativo que impera en Argentina, sino cómo ver la posibilidad de que exista una participación en el proceso de toma de decisiones en todos los órdenes de la vida. Por supuesto que esto no significa el asambleísmo permanente, ni mucho menos, sino que significa darle una legitimidad mucho mayor a determinadas decisiones que pueden ser de antemano quizás las exactas,
pero que requieren un proceso de legitimación. Y avanzar hacia la construcción de estas políticas de salud no puede no estar ajena a la realidad que cada provincia en nuestro país federal, donde parecen varios países chiquititos adentro de uno más grande, donde existe una autonomía relativa, porque hay también una relación a partir de los mecanismos de fondos de coparticipación, de leyes nacionales a las cuales las provincias adhieren, etcétera. Está el caso de la Ley Nacional de Autogestión Hospitalaria del año 92, donde la gran mayoría de las provincias, incluido la mía, Santa Fe, adhieren. Por lo tanto, definir un posicionamiento ideológico a nivel de las políticas públicas de salud, en este caso, no puede estar ajena a otro posicionamiento ideológico que cuestione el estructuralismo y el modelo productivista, ya sea el nacional o el local, en cada una de las diferentes jurisdicciones. La Federación de Medicina General dentro de 2 años va a cumplir 30 años, o sea que ya es una adulta importante. La diversidad que ha existido siempre es algo que nunca va a dejar de existir. De hecho, somos un país diverso, tenemos diferentes sensaciones y percepciones de cómo se desarrollan los procesos. Pero sí nos interesa, porque de hecho hay una adhesión de cada una de las provincias, a tener una participación cooperativa y solidaria, con movimientos cooperativos, con movimientos que están desarrollando el cuestionamiento a las prácticas productivistas, a los movimientos comunitarios que tienen que ver con la participación de las diferentes comunidades, con movimientos comunitarios que tienden a potenciar la garantía de la accesibilidad a los servicios, y con cuestiones que tienen que ver también con no ir con la lista de reclamos a los gobiernos de turno y decir: nosotros, que somos los iluminados de este lugar, venimos a decirles a ustedes que hagan esto porque en algún tiempo lo hicimos y no nos fue muy bien, sino por el contrario, pensamos que en esta etapa de existencia de la Federación, hoy más que nunca se requiere sentarse a discutir, a reconocer al otro y a poder, por supuesto, tener proyectos, porque la vida de hecho termina siendo eso. Si uno no tiene proyectos, no tendría cierta razón para el desarrollo. Pero sí el posicionamiento que tiene que ver con la discusión. Y como señalaba Mario Testa, no se trata de ir y pelearse y matarse, pensando en que la razón está absolutamente de nuestro lado. Sin embargo, está más que claro que si no hay una instancia de acuerdo, va a ser imposible garantizar este derecho a la salud que todos queremos bregar. Por supuesto que la realidad de nuestro país actual es bastante difícil. Actualmente en nuestro país, nosotros en nuestra historia hemos pensado mucho en un sistema de salud nacional, con las particularidades que tienen cada una de nuestras provincias, pero es imposible esto no discutirlo con la seguridad social, por supuesto, y máxime en relación a nuestra tradición con un fuerte estandarte de la seguridad social. Pero por otro lado también veamos y estamos discutiendo que hoy por hoy, al menos a nivel nacional, lo que se está discutiendo básicamente es el plan Nacer, el plan Remediar y algunos otros planes que por supuesto tienen una lógica de énfasis casi exclusivo en los factores de riesgo y en la medicalización a través de la industria farmacológica. Por supuesto que estamos hablando de medicamentos esenciales, en eso está claro, y que sería decir no a remediar es un error político gravísimo, porque los medicamentos esenciales son necesarios. Si planteamos que la soberanía en la producción pública de medicamentos es un elemento muy importante para el desarrollo de nuestro país, y el desarrollo del Estado, ya sea en cada una de sus jurisdicciones, es el único que le puede decir a la industria biomédica y al modelo hegemónico médico también, cuestionar esta forma de ejercer el poder. No es solo esperar de dentro de los propios trabajadores, porque
digamos, se hace muy difícil. Así que bueno, para ir cerrando la presentación, los invito al conversatorio que va a haber a posteriori, creo que a las 18:30, donde se va a hacer una continuación de lo que ha expuesto hoy Jaime anteriormente, y por supuesto convocarlos al debate que seguramente es la única estrategia que hoy nos puede estar quedando para planear o para poder expresar los numerosos proyectos que cada uno trae desde cada uno de sus rincones en el país. Así que bueno, muchas gracias.